Imaginen que están de pie en los bosques de los Cárpatos, y frente a ustedes aparece un gigante de 1,5 toneladas con cuernos poderosos y un pelaje espeso. El bisonte, un animal que no había estado aquí durante 250 años. Y ahora, enormes manadas de estos titanes vagan por senderos ancestrales, reiniciando los bosques y convirtiéndolos en un organismo vivo que respira. ¿Cómo es posible? Suscríbanse, se va a poner bueno. El bisonte europeo, alguna vez, fue el dueño absoluto de todo el continente. Desde España hasta los Urales, desde Escandinavia hasta los Balcanes, estas criaturas masivas daban forma a los bosques y estepas. Autores de la antigüedad como Heródoto y Aristóteles, Séneca y Tácito, escribían con admiración sobre estos animales. Los antiguos romanos incluso usaban bisontes en combates de gladiadores en las arenas. Pero el ser humano avanzaba, y el bisonte retrocedía. En el siglo VI fue abatido el último gigante francés. Para el siglo XVIII desaparecieron de Alemania, Rumanía y Sajonia. En el siglo XIX el bisonte prácticamente se esfumó del mapa de Europa, quedando solo en dos pequeños enclaves, el bosque de Bialobiesa y las montañas del Cáucaso. Dos razones principales llevaron a esta catástrofe. La primera, la tala de bosques para convertirlos en tierras agrícolas. La segunda, la caza excesiva. Y si con la primera se podía resignar como una consecuencia inevitable del progreso, la segunda impacta por su brutalidad. Arqueólogos encontraron en el sur de la actual Ucrania una fosa común de alrededor de 1000 bisontes, junto con puntas de sílex del Paleolítico. 1000 animales. Y eso cuando los cazadores solo tenían lanzas y arcos. Imaginen la magnitud de esa matanza. En la Edad Media, el bisonte se convirtió en trofeo de caza real. A los campesinos, bajo amenaza de pena de muerte, se les prohibía incluso acercarse a estos animales. Pero eso no salvaba a los toros del bosque. Las cacerías reales se realizaban a una escala descomunal. El bisonte pasó de ser el dueño del bosque a un símbolo de estatus, un blanco vivo para la aristocracia. A inicios del siglo XX la situación se volvió crítica. Solo quedaban dos pequeñas poblaciones que representaban subespecies distintas, la de Białowieża y la del Cáucaso. Tras la Primera Guerra Mundial y las sacudidas revolucionarias, murieron incluso estos últimos bisontes. En estado salvaje, la especie fue completamente exterminada. Pero en zoológicos y criaderos privados de Europa sobrevivieron 17 bisontes puros de Białowieża. 17 individuos. A partir de ese pequeño grupo, comenzó uno de los rescates más asombrosos en la historia de la conservación. Durante décadas, los científicos reconstruyeron la población con enorme cuidado. Se llevaron libros genealógicos, se planearon cruces de manera meticulosa para conservar la diversidad genética. Para inicios del siglo XXI, ya había alrededor de 7.500 bisontes en Europa, aunque la mayoría vivía en reservas y criaderos. Y entonces, en el año 2012, en Rumanía nació una idea audaz. La organización Rewilding Europe, junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza y las autoridades locales, lanzaron un proyecto para devolver los bisontes a los Cárpatos. A las montañas Sarku, parte de los Cárpatos del Sur, donde estos animales no vagaban desde hacía 250 años. El lugar fue elegido de forma perfecta. Un mosaico de hábitats ideal para los bisontes. Enormes territorios protegidos de los parques nacionales Domoglet y Retezat. La posibilidad de moverse libremente por 150.000 hectáreas de bosques, praderas y matorrales. En el año 2014 llegaron al suroeste de Rumanía los primeros 3 bisontes. Eran animales provenientes de distintos zoológicos y criaderos de Europa. Cautelosos, asustados por el largo viaje, pisaron la tierra de sus ancestros lejanos. Comenzó una nueva era para los bosques de los Cárpatos.
Los científicos observaban con el corazón en un hilo. ¿Se adaptarían los bisontes? ¿Podrían ajustarse a la vida silvestre tras generaciones en cautiverio? La respuesta llegó rápido. Los animales se adaptaron con una facilidad sorprendente, como si la memoria genética los guiara por senderos conocidos. Para el año 2021 ya había 105 bisontes en los Cárpatos. Durante esos años nacieron 38 crías, y lo más importante, en los últimos 2 años no se registró ni una sola muerte. La población no solo sobrevivía, prosperaba. Entre los años 2014 y 2023, se trajeron a las montañas rumanas 99 bisontes europeos. En 2024 se añadieron 14 individuos más, para reforzar la diversidad genética. Para febrero de 2026, la población creció a más de 190 ejemplares. El objetivo del proyecto es llevar el tamaño del rebaño a 250 y a largo plazo a 450 animales. Esa cantidad permitirá crear una población estable y autosuficiente, capaz de existir sin la intervención constante del ser humano. Pero lo más asombroso no estaban los números. Lo más increíble comenzó con lo que los bisontes empezaron a hacerle al bosque. Resultó que el bisonte no es solo un animal grande, es un ingeniero del ecosistema, un arquitecto de la naturaleza, un creador de paisajes. Los bisontes comenzaron a recortar de manera uniforme los pastizales, creando un mosaico de hierbas altas y bajas. Algunas especies de aves necesitan áreas abiertas y bajas, otras vegetación alta y densa. El bisonte ofrecía hábitat para todas. Se frotan contra los árboles, a veces derribándolos por completo. Arrancan la corteza. A primera vista, destrucción. Pero no. Esto libera espacio para otras plantas, provee al bosque de madera muerta, crucial para hongos, insectos, pequeños animales y para todo el ecosistema. Los bisontes se comen los brotes jóvenes y limpian el bosque, evitando que se vuelva oscuro, cerrado e impenetrable. La luz solar llega al suelo forestal y allí florecen hierbas, flores y arbustos. La diversidad explota. Su estiércol se convierte en fertilizante natural, reciclando nutrientes y devolviéndolos al suelo. Los bisontes dispersan semillas por todo su territorio, llevándolas en el pelaje y en el sistema digestivo a lo largo de decenas de kilómetros. Pero entonces, los científicos descubrieron algo completamente inesperado. Los bisontes ayudan a combatir el cambio climático. En el año 2024, un estudio de la Universidad de Yale sacudió a la comunidad científica con sus conclusiones. Un rebaño de 170 bisontes que habita un área de solo 48 kilómetros cuadrados ayuda cada año a capturar y almacenar más de 54.000 toneladas de dióxido de carbono, 10 veces más que sin bisontes. El profesor Oswald Schmitz, de la Escuela de Medio Ambiente de Yale, explicó el mecanismo. Los bisontes se distribuyen de manera uniforme por los pastizales, reciclan nutrientes, dispersan semillas y, algo clave, compactan el suelo con sus pezuñas. El suelo compactado no libera el carbono acumulado de vuelta a la atmósfera. Un solo bisonte salvaje compensa el daño ambiental de 250 automóviles. Imagínenlo, un animal contra 250 máquinas. El bisonte gana. Su pastoreo estimula el crecimiento de nuevos brotes más nutritivos. Estas plantas jóvenes envían sus raíces más profundo en el suelo, lo que fortalece la captura de carbono. Las praderas sanas mantenidas por los bisontes se convierten en poderosos depósitos de dióxido de carbono. Las praderas de los Cárpatos del Sur poseen condiciones especiales de suelo y clima que las hacen ideales para este proceso. Los bisontes crean un paisaje compuesto por bosques, matorrales, praderas y múltiples microhábitats. La biodiversidad se dispara.
Pero el proyecto no benefició solo a la naturaleza. El regreso de los bisontes se convirtió en un fuerte impulso para el ecoturismo en la región. Personas de toda Europa viajan a Rumanía para ver a estos majestuosos animales en libertad. Las comunidades locales obtuvieron una nueva fuente de ingresos. Hoteles, guías, restaurantes, tiendas de souvenirs, toda la infraestructura del turismo de naturaleza comenzó a desarrollarse alrededor de los bisontes. Animales que antes se consideraban enemigos de la agricultura se volvieron un bien económico. El proyecto cuenta con el apoyo de programas de la Unión Europea, el Fondo Mundial para la Naturaleza en Rumania, la organización Rewilding Europe y los municipios locales trabajan juntos para garantizar una convivencia armoniosa entre la creciente población de bisontes y las personas. El primer traslado en Europa que involucró únicamente machos de bisonte ocurrió en el año 2021. Fue necesario para reforzar la diversidad genética del rebaño y prevenir la consanguinidad. Los científicos monitorean constantemente la salud de la población, siguen los desplazamientos de los animales y estudian su impacto en el ecosistema. Cada bisonte está registrado, cada nacimiento y cada muerte se documentan. Es un laboratorio vivo al aire libre. El proyecto rumano inspiró a otros países. Los bisontes comenzaron a regresar a la vida silvestre por toda Europa. Polonia, Bielorrusia, Eslovaquia, Alemania e incluso el Reino Unido lanzaron sus propios programas de reintroducción. En el año 2022, los bisontes aparecieron por primera vez en miles de años en el condado de Kent, en Inglaterra. 3 hembras fueron liberadas en bosques protegidos para asumir el papel de ingenieras del ecosistema y transformar un bosque monótono en un hábitat diverso. Cada nueva población de bisontes es un experimento, un descubrimiento, un regreso de la naturaleza a su estado original. Los científicos llaman a este proceso rewilding, el retorno de lo salvaje. Pero el rewilding no es solo soltar animales en el bosque y esperar lo mejor. Es un trabajo científico complejo que requiere una comprensión profunda de la ecología, del comportamiento animal y de la dinámica de los ecosistemas. Es un equilibrio entre no intervenir y cuidar. En el caso de los bisontes rumanos, este equilibrio se encontró de manera ideal. Los animales viven libres en 150.000 hectáreas, pero bajo observación. Si surgen problemas, conflictos con la población local o amenazas a la salud del rebaño, los especialistas intervienen de inmediato. Es importante entender que los bisontes actuales no son exactamente los mismos que vagaban por Europa hace miles de años. Tras el cuello de botella genético, cuando quedaron solo 17 individuos, la diversidad genética se redujo drásticamente. Cada bisonte moderno es descendiente de ese pequeño grupo. Esto vuelve a la población vulnerable. Una baja diversidad genética significa menor resistencia a enfermedades y menor capacidad de adaptación a cambios ambientales. Por eso es tan importante introducir constantemente nueva sangre y traer animales de distintos criaderos. Los científicos también experimentan con la hibridación. Como la subespecie caucásica se extinguió por completo, algunos bisontes modernos conservan una pequeña mezcla de sangre caucásica que sobrevivió en zoológicos. Es un tema polémico: la pureza de la subespecie frente a la diversidad genética. Los críticos de rewilding afirman que los bisontes cambiaron tras siglos en cautiverio, que ya no son animales verdaderamente salvajes y no pueden sobrevivir por sí solos. El proyecto rumano demuestra lo contrario. Los bisontes se desenvuelven perfectamente y su población crece de forma natural. Además, los bisontes muestran una sorprendente capacidad de autoorganización. Forman estructuras sociales complejas, establecen jerarquías y eligen líderes. Todo esto sin intervención humana, un programa instintivo puro transmitido a lo largo de los siglos.
Las crías nacidas en los Cárpatos son completamente salvajes. Nunca han visto a un humano de cerca. No dependen de alimentación suplementaria y obtienen su comida por sí mismas. Es una nueva generación de bisontes verdaderamente salvajes, la primera en 2 siglos y medio en estas montañas. Los bisontes resultaron ser increíblemente adaptables. En verano prefieren las praderas de alta montaña, donde es más fresco y hay más pasto. En invierno descienden a los valles boscosos, donde es más fácil encontrar alimento y refugiarse del viento. Recordaron antiguas rutas migratorias. Su dieta es variada: pastos, hojas, corteza de árboles, brotes jóvenes, incluso hongos y bayas. El bisonte es un comedor universal, capaz de adaptarse a cualquier condición. En verano, puede consumir hasta 60 kilos de vegetación al día. En invierno, cuando hay menos alimento, los bisontes pasan a la corteza y las ramas. Sus poderosas mandíbulas y dientes fuertes pueden con madera dura. Cavan la nieve con las pezuñas para llegar al pasto seco debajo. La supervivencia escrita en los genes. Los bisontes adultos prácticamente no tienen enemigos naturales. Los lobos representan una amenaza solo para las crías o individuos enfermos. El rebaño protege a sus pequeños, formando un círculo defensivo y mostrando al frente los cuernos amenazantes. Los machos, durante la época de celo, protagonizan combates impresionantes. Chocan de frente, entrelazan los cuernos y se empujan con una fuerza monstruosa. El rugido del vencedor resuena por el bosque, dejando atónitos por un momento a todos los habitantes del lugar. Es un ritual antiguo, una danza de poder y derecho a continuar la especie. La gestación de una hembra dura alrededor de 9 meses. Normalmente nace una sola cría. Los gemelos son extremadamente raros. El becerro se pone de pie a la hora de nacer, y en pocos días puede seguir al rebaño. La naturaleza no concede tiempo para la debilidad. Los bisontes jóvenes permanecen con su madre hasta los 2 o 3 años. En ese tiempo aprenden todo lo necesario para sobrevivir: qué plantas son comestibles, dónde encontrar agua, cómo evitar peligros y cómo interactuar con otros bisontes. La escuela de la vida en su forma más pura. Es interesante que los bisontes crean las llamadas rutas de bisonte. Durante siglos, los animales recorren los mismos caminos, compactando el suelo y formando senderos claros en el bosque. Otros animales usan estas rutas, se convierten en arterias del ecosistema. En los lugares donde los bisontes se revuelcan regularmente en polvo o lodo, creando charcas, se forman microecosistemas especiales. Estas pozas se vuelven bebederos para aves y pequeños mamíferos, sitios de reproducción para anfibios y centros de biodiversidad local. Los bisontes influyen incluso en la hidrología del paisaje. Sus senderos dirigen el flujo del agua de lluvia, sus charcas recolectan y retienen humedad, su pisoteo cambia la permeabilidad del suelo. Todo esto moldea el régimen hídrico del territorio. Los científicos señalan que con el regreso de los bisontes aumentó la diversidad de insectos en los Cárpatos. El estiércol de bisonte es un medio nutritivo para los escarabajos, que a su vez sirven de alimento para las aves. Las cadenas alimenticias se restauran y el ecosistema se llena de vida. También aumentó la diversidad vegetal. Los bisontes, al desplazarse, dispersan semillas de decenas de especies. Algunas solo germinan después de pasar por el sistema digestivo del animal, donde los ácidos ablandan la cáscara dura. Hongos y líquenes también prosperan en los bosques de bisonte. La madera muerta creada por los bisontes es un sustrato ideal para muchas especies de hongos. Y los hongos, a su vez, son cruciales para la salud del bosque. Descomponen materia orgánica y reciclan nutrientes.
Las aves regresaron a los Cárpatos siguiendo a los bisontes. Los pájaros carpinteros encuentran más insectos en los árboles muertos. Las aves rapaces cazan pequeños roedores que se multiplicaron en las praderas abiertas. Las aves cantoras anidan en la vegetación diversa creada por los bisontes. Incluso las mariposas y las abejas se beneficiaron. Más flores diversas en las praderas significan más néctar y polen. La polinización se intensifica, las plantas fructifican mejor y el ciclo se cierra en una armonía de vida. Al principio, los habitantes locales miraban a los bisontes con cautela. Estos enormes animales pueden ser peligrosos si se les molesta. Existía el riesgo de conflictos, daños a cultivos y accidentes en carreteras. Los organizadores del proyecto realizaron un trabajo intenso con la población. La gente aprendió cómo comportarse al encontrarse con un bisonte, cómo proteger sus tierras y cómo beneficiarse de la presencia de estos animales. Poco a poco la actitud cambió. El bisonte pasó de ser una amenaza a un símbolo de la región y un motivo de orgullo. Hoy los agricultores locales rentan habitaciones a turistas que desean ver bisontes. Los guías, a menudo habitantes de pueblos cercanos, llevan grupos por las rutas de bisonte. Los artesanos venden souvenirs con su imagen. La economía se reactiva. Los municipios reciben subvenciones para desarrollar infraestructura de ecoturismo. Se construyen miradores, centros de información y senderos ecológicos. Las inversiones regresan en forma de impuestos y crecimiento del bienestar regional. Es una lección importante para todo el mundo. La conservación de la naturaleza y el desarrollo económico no se contradicen. Al contrario, pueden y deben trabajar juntos. La naturaleza bien gestionada se convierte en una fuente de ingresos sostenibles. El proyecto rumano también mostró la importancia de la cooperación internacional. Los bisontes fueron traídos de Alemania, Suecia, Países Bajos y Polonia. Científicos de distintos países compartieron experiencias, datos y metodologías. La naturaleza no conoce fronteras y su protección requiere esfuerzos conjuntos. La financiación del proyecto provino de múltiples fuentes. La Unión Europea, a través de programas, fundaciones privadas, donaciones ciudadanas y patrocinadores corporativos. Cada uno aportó a la devolución de los bisontes. La cobertura mediática jugó un papel enorme. Documentales, artículos e entrevistas, reportajes en televisión y publicaciones en redes sociales atrajeron la atención pública al problema y a su solución. La historia de los bisontes tocó el corazón de millones. Los niños en las escuelas rumanas ahora estudian a los bisontes en clases de biología. Los dibujan, escriben ensayos y visitan las montañas. Una nueva generación crece entendiendo el valor de la naturaleza salvaje y con el deseo de protegerla. Las publicaciones científicas sobre los bisontes rumanos son citadas por investigadores de todo el mundo. Los datos recopilados en los Cárpatos ayudan a planificar reintroducciones en otros lugares. Rumanía se convirtió en un centro global de experiencia en rewilding de bisontes. El proyecto también reveló algunos problemas. Los conflictos todavía ocurren. A veces los bisontes entran en tierras agrícolas y dañan los cultivos. Las carreteras representan un peligro. Los bisontes, especialmente de noche, pueden salir a las vías y provocar accidentes. Se instalan señales de advertencia, cercas en zonas peligrosas y sistemas para ahuyentar animales de las carreteras. La caza furtiva, aunque rara, sigue siendo una amenaza. Los cuernos de bisonte son un trofeo valioso en el mercado negro. Se reforzaron las patrullas, se impusieron sanciones severas por caza ilegal y se instalaron cámaras de vigilancia en puntos clave. Las enfermedades también representan un riesgo.
En poblaciones densas, las infecciones pueden propagarse rápidamente. Los veterinarios revisan regularmente la salud del rebaño, toman muestras y, si es necesario, realizan tratamientos o vacunaciones. El cambio climático añade incertidumbre. Veranos más calurosos, inviernos impredecibles y cambios en la vegetación afectan a los bisontes y a sus hábitats. Los científicos modelan distintos escenarios futuros y desarrollan estrategias de adaptación. Pero a pesar de todas las dificultades, el proyecto se considera uno de los más exitosos en la historia del rewilding. Los bisontes regresaron a los Cárpatos y están aquí para quedarse. La población crece, el ecosistema se recupera y las personas aprenden a convivir con la naturaleza salvaje. El sueño de los científicos es crear un corredor continuo de hábitats a lo largo de toda Europa del Este. Conectar la población rumana con la polaca, la bielorrusa y la ucraniana. Permitir que los bisontes se muevan libremente como lo hacían hace miles de años. Esto requerirá una cooperación internacional sin precedentes. Acuerdos entre países, creación de reservas transfronterizas y construcción de pasos ecológicos sobre carreteras y vías férreas. Pero si se logra, Europa obtendrá una joya del rewilding. La historia de los bisontes rumanos es una historia de esperanza. Demuestra que incluso cuando la situación parece desesperada, cuando de una especie solo queda un puñado de individuos, el regreso es posible. Se necesitan voluntad, recursos, conocimiento y tiempo. Suscríbanse al canal para conocer más historias increíbles sobre cómo la naturaleza regresa a nuestro mundo. Escriban en los comentarios qué otras especies creen que deberían volver a la vida silvestre. Su opinión es muy importante.